Pues de manera muy rápida quiero retomar precisamente el concepto de autómata finito determinista y no determinista. Recordemos que un autómata finito determinista, los autómatas, los dos, bueno, los tres que vamos a ver se definen de igual forma, es un conjunto de estados, un conjunto de símbolos, una función de transición, el inicial y el final. Pero donde va a estar el meollo del asunto, donde va a estar la diferencia entre uno y otro autómata, es en la función de transición. Decíamos precisamente que el autómata finito determinista, como su nombre lo dice, es determinista, sabemos a qué estado va a pasar, dado que estamos en un estado previo y vemos un símbolo, entonces vamos a definir una función que va a tomar un estado, va a tomar un símbolo y nos va a dar un solo estado, solamente vamos a conocer un estado al que va a pasar. Entonces habíamos visto que esto es, precisamente lo indicamos con una flecha que tiene un solo símbolo y esa flecha con ese símbolo solamente va a ir hacia un estado. No podemos tener dos flechas con el mismo símbolo, del mismo estado, que vengan del mismo estado, sino que siempre va a ser o sea, la idea es precisamente que sabemos, está determinado qué estado va a transitar el autómata, dado el estado previo y dado el símbolo. En el no determinista, que es el que hemos visto ahora, que es este de acá, precisamente aquí está la diferencia. No sabemos con exactitud hacia qué estado va a transitar el autómata, dado el estado previo y el símbolo. Entonces, puede transitar a varios estados, y entonces decimos que va a transitar a un conjunto de estados, o más bien que puede transitar a cualquiera de los estados de ese conjunto de estados. Entonces, la función de transición va a tomar un estado, va a tomar un símbolo, y nos va a regresar un conjunto de estados que son los posibles estados en los que va a estar el autómata después del estado anterior y viendo el símbolo que estamos indicando, ¿no? Entonces, es no determinista porque precisamente hay una posibilidad de estados en los que puede terminar en cada transición. Ya habíamos visto aquí precisamente podemos tener, por ejemplo, dos flechitas que vienen del mismo estado, con el mismo símbolo y que van a diferentes estados. Aquí vamos con 0, vamos hacia Q0 y hacia Q1. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, en general, pues podríamos pensar, sí, un estado inicial también puede ser final, de hecho, ¿no? De hecho, nada más para así, ahorita que lo mencionan, pues precisamente podemos poner, por ejemplo, podemos poner un Q0 que sea final y poner, no sé, algo así, ¿no? O sea, de hecho, este, por ejemplo, sería un autómata muy simple que nos diría, pues, cualquier cadena, ¿no? De hecho, este genera, no sé si ven qué lenguaje está generado, pero el lenguaje generado por este autómata es básicamente sigma estrella, ¿no? Porque puede ser cualquier cadena. Podemos poner más cadenas, por ejemplo, que tengan un 1 por acá y que, no sé, voy a quitar este de acá, entonces que tengan más transiciones. Sí, un estado final, de hecho podemos tener varios estados finales, por ejemplo, también podría tener este de acá, ¿no? O sea, que tenga dos estados finales y que, bueno, que sea así. Entonces, pues este también sería otro autómata. Entonces, sí, un estado inicial puede ser final. Y bueno, como decíamos, la diferencia entre, por ejemplo, aquí, aprovechando esto, pues podemos pensar en que un autómata. Vamos a pensar en un caso, ¿no? Vamos a pensar en el caso que teníamos acá. Vamos a pensar en un caso simple. Pues tenemos este autómata no determinista, vamos a pensarlo así. Vamos a poner un estado final nada más. Y entonces este es un autómata no determinista que está generando la cadena 0 más 1 y asterisco es 0, ¿no? O sea, todas las cadenas que terminan en 0 básicamente, ¿no? Pero precisamente lo que podemos hacer es pensar si hay una relación entre el autómata no determinista y el autómata determinista, porque de hecho, pues ya vimos, el autómata no determinista es más complicado, requiere más cosas, es más difícil de manejar, pero es más fácil digamos, de modelar. O sea, cuando tenemos un problema, pues de hecho, y en principio podríamos pensar que lo modelamos no determinísticamente, pero pues el problema es precisamente que ya cuando lo estemos manejando, ya como, digamos, como modelo del problema, pues se vuelve complicado porque pues no sabemos hacia dónde va, no sabemos qué todo va a estar. Entonces podríamos preguntarnos si hay un autómata determinista. Por ejemplo, aquí sabemos que este es el lenguaje. Entonces podemos pensar si si hay un autómata determinista que nos dé ese mismo lenguaje, ¿no? Eso es lo que podemos pensar. Entonces, ¿habría un autómata determinista que nos dé este mismo lenguaje? Vamos a ponerlo así. Pues en principio sí, ¿no? ¿Por qué? O sea, no sé si podemos ponerlo así. Podemos poner más estados. Entonces, pues lo que me dice es que tiene que terminar en 0, ¿no? Entonces tengo que poner aquí un 0. Esto tiene que ser final. Entonces, puede terminar en 0.
Pero también, por ejemplo, pues tiene que pasar por 0 y 1, entonces tiene que pasar en alguno de estos casos por un 0 y 1, ¿no? Entonces, pues lo que podríamos tener es, pensémoslo así, ¿no? Pensemos que aquí tenemos otra transición, entonces aquí podemos tener un Q2, bueno, cualquiera que sea. Y aquí vamos a poner también final a este, y que pasa con 0, ¿no? Y entonces aquí podríamos precisamente pensar que hay, por ejemplo, aquí que está generando ceros y que está generando unos, no sé si sea el más adecuado. Entonces, como que estos pueden, digamos, pasar por acá y después, pues acabar en cualquiera de esos estados, ¿no? Pero también podríamos poner, digamos, para que acabe, digamos, en uno más, pues podríamos poner un estado más final, ¿no? Que sea por acá. De hecho, no sé si está el más adecuado, déjenme ver. Eh, bueno, estoy pensando en uno, pero es que aquí estos son los problemas, ¿no? Porque aquí tendríamos que tener un 0 o un 1. Entonces aquí tendríamos dos ceros, ¿no? No sé si, bueno, pero sí hay un, o sea, podemos preguntarnos eso, ¿hay un autómata determinista que genere este mismo lenguaje? En principio sí tiene que haber, de hecho la vamos a construir. Ah, sí, tendría que ser Q3, ¿no? Q3. Entonces, pues este sería un ejemplo que aquí hay, estoy tratando, de hecho podemos pensarlo así. Ahorita lo vamos, lo vamos a hacer con más detalle, ¿no? Entonces, en principio sí, o sea, sí, lo que vamos a concluir es que sí hay un autómata determinista para cada autómata no determinista, pero vamos a ver cómo lo hacemos. O sea, la idea, la intuición, de hecho aquí está eso vamos a continuar hoy. Vamos a convertir un autómata no determinista a un autómata determinista. O sea, la idea de la conversión, de hecho no sé si lo tengo por acá. En algún momento hablé de equivalencia de autómatas, creo que no. Pero igual lo adelanto porque sí es importante. O sea, déjenme ver dónde está esta parte. Aquí. O sea, ¿cuándo vamos a decir que dos autómatas son equivalentes? O sea, A y B son dos autómatas finitos, sean deterministas o no deterministas. Entonces diremos que son equivalentes si el lenguaje que acepta A es igual al lenguaje que acepta B, ¿no? Es lo que estamos viendo. Entonces, pues pensando en eso, vamos a generar un algoritmo que nos permita construir un autómata determinista a partir de uno no determinista. Entonces, este va a ser un autómata, vamos a llamar al autómata no determinista n, que viene de no determinista, entonces está n de no. Entonces vamos a ponerle el subíndice de n a cada uno de esos elementos, ¿no? Los estados le ponemos el subíndice n. El alfabeto va a ser el mismo porque al final el lenguaje es el mismo que va a generar, entonces tiene que partir del mismo alfabeto. El estado inicial le ponemos Q0 y bueno, esto va a ser nuestro autómata no determinista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es como la idea detrás de este algoritmo es que como tenemos precisamente un conjunto de estados al que puede transitar, entonces vamos a tomar ese conjunto de estados como un solo estado. O sea, vamos a pensar que el autómata, por ejemplo, el de acá, ¿no? Que teníamos acá. ¿Dónde estaba? Aquí está, ¿no? O sea, aquí tenemos nada más un caso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que precisamente pasar del estado Q0 a 0 nos da el conjunto Q0, Q1. Entonces, si tomamos ese conjunto como un solo estado, precisamente podremos pensar que pues este es un solo estado, o sea que Q0, Q1 es un solo estado, entonces podríamos precisamente poner aquí un estado de más, que sea pasar hacia Q0, Q1, pero bueno, al estado, aún está, digamos este Q3, entonces pasamos a ese estado, pero con el símbolo 0, en lugar de precisamente poner aquí dos veces una iteración, es como ahora pasamos a otro estado, pero con el símbolo 0. Entonces vamos a como explotar esa idea para precisamente hacer que sea determinista, o sea, que hacer que solamente pase un estado con lo que vio, ¿no? Entonces, precisamente el estado Q0 y el estado Q1 se juntarían, se devolverían un solo estado, y ese estado, pues, tendría precisamente al 0, sería como un estado con un lazo que sería el 0, ¿no? Que sería el lazo precisamente que viene acá y este de acá. Después, precisamente, pues podríamos tomar a Q1 como otro estado, entonces aquí, bueno, hay Q2 como otro estado, entonces ahí tendríamos la transición hacia 1, hacia Q1, hacia Q2 con 1, ¿no? Entonces ya sería distinto. Entonces, no es tan fácil, porque si se dan cuenta, pues no es tan fácil, porque, por ejemplo, también tendríamos que ver cómo transiciona este estado de Q0, Q1 que definimos como nuevo, pero la idea es esa, ¿no? Como precisamente compactar los estados a los que se puede transitar como nuevos estados, como estados únicos. Entonces vamos a generar esa idea, vamos a ejecutar esa idea. Entonces, por lo tanto, como esta es nuestra idea de principio de que ahora los resultados, digamos, los conjuntos que da la función de transición no determinista sean estados, entonces vamos a definir precisamente
al nuevo conjunto de estados como el producto potencia, el conjunto de todos los conjuntos de los estados de QN, ¿no? Entonces, nuestros nuevos estados van a ser todos los posibles conjuntos que puedo formar con los estados previos. Entonces, vamos ahora sí empezar a construir el autómata que habíamos señalado. O sea, tenemos, no ya lo borré, pero teníamos este pequeño autómata, Q0, y decíamos, aquí tenemos, es más simple que el anterior, pero vamos a empezar a hacerlo con esto, porque es más sencillo. Ahorita vemos qué pasa con el otro. Entonces vamos a pensar que tenemos este simple autómata, ¿no? Este autómata, bueno, aquí ya termina en uno, el anterior era con 0, pero bueno, no importa, ¿no? El autómata que define el lenguaje, que tiene 0 más 1, una o más veces, 0 más veces, la estrella de Klein, y que termina en 1, ¿no? Entonces, termina en 1. Estos son así. Entonces, este autómata lo que me está diciendo, bueno, tus nuevos estados, o sea, los estados que vas a tener para tu autómata determinista, van a ser todos los posibles conjuntos que puedes formar con estados previos, que es Q0 y Q1, ¿no? Bueno, que es ponerle Q1. Entonces, tenemos aquí, bueno, en principio tenemos el conjunto vacío, que puede ser un posible estado, porque es un subconjunto del conjunto de QN, perdón, del no determinista. Tenemos a los estados particulares, a Q1 y Q2, o sea, los estados, al conjunto que contiene solamente Q0, perdón, Q0 y Q1, ¿no? Y tenemos, por otro lado, en las combinaciones, que en este caso sería Q0, Q1 nada más, ¿no? No tenemos más estados. Entonces, de hecho, tenemos ahora 4 estados. Q1. En lugar de 2, porque tenemos todas las posibles combinaciones de esos estados. Entonces, es el primer paso que vamos a hacer. Después, volvemos al algoritmo. Lo que nos dice el algoritmo ahora es, bueno, ya tienes tus estados. Ahora, ¿cuál va a ser tu estado inicial? Pues va a ser el estado inicial anterior, porque sabes que este Q0 va a estar allá, pero ahora lo tomas como un estado. O sea, ya es un conjunto, pero va a ser como un estado nuevo. Entonces, precisamente como mis estados ahora son conjuntos, ahora sí, lo que voy a hacer, entonces, bueno, vamos a construir mi nuevo autómata. Entonces, mi nuevo autómata, vamos a poner aquí el estado inicial, le ponemos, bueno, aquí nos faltó la flechita de inicial. Ese va a ser mi estado inicial. Y en lugar de ponerle Q0, le voy a poner el conjunto que contiene Q0. Entonces, le ponemos aquí el Q0. Entonces, ese va a ser mi estado inicial. Y después, ahora, ¿cómo vamos a transitar de ese estado? Pues bueno, vamos otra vez a ver qué nos pide el algoritmo. Entonces, el algoritmo nos dice, bueno, ¿cómo va a ser tus finales? Bueno, tus finales también va a ser muy importante. Los estados finales van a ser aquellos estados que, o sea, conjuntos, básicamente subconjuntos de los estados originales, que contengan al estado final. O sea, básicamente lo que estamos diciendo, que su intersección con los estados finales del no determinista sean finales. Entonces, pues otra vez volvemos acá, ¿no? Para poner los finales. Los finales, pues son aquellos, de hecho aquí vamos a tener el estado final original, es este Q1, entonces vemos que aquí tenemos dos subconjuntos que tienen al estado final, que son el Q1 nada más, y Q0, Q1. Entonces ponemos precisamente aquí los finales, los ponemos por acá, para que me dé pie para, bueno, igual, no importa, pero vamos a ponerlos por acá, ¿no? Tenemos Q1, bueno, el conjunto que contiene Q1, porque recuerden, ya son, o sea, los estados ahora son conjuntos, bueno, no son como antes que simplemente valores unitarios, sino que ahora ya son conjuntos, y el otro estado va a ser el conjunto que contiene Q0, es un Q1. Entonces ya tenemos nuestros finales, nuestros iniciales, aquí le ponemos aquí la doble, entonces tenemos nuestros finales y nuestros iniciales. Ahora, digamos, precisamente el meollo del asunto está en cómo vamos a construir, las transiciones. Entonces, precisamente lo que vamos a estar observando para construir las transiciones, pues vamos a ver, o sea, las transiciones van a ser, la función de transición del determinista va a tomar un conjunto de estados que precisamente es un estado de estos, pero un conjunto que sería un conjunto de los estados no deterministas. Se va a tomar un S, precisamente va a ser un subconjunto del autómata original, y una acción, un símbolo, perdón, un símbolo de signo. Entonces, precisamente va a transitar de S, viendo a S, que es el nuevo estado, que son los subconjuntos, viendo el símbolo A. Entonces, eso va a ser simplemente, pues, la unión de todas las transiciones del no determinista que van precisamente de los estados que contiene ese conjunto, digamos el conjunto S, digamos el autómata original, con el símbolo. Digo acción porque el conjunto, pero es el símbolo, ¿no? O sea, con el símbolo. Entonces vemos cuáles son las transiciones, o sea, vamos a verlo acá, creo que queda mejor con el ejemplo, o sea, vamos a poner todas las posibles transiciones que tiene ese estado con los elementos de allá. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí primero, entonces vamos a decir, tenemos o sea, queremos la transición de 0, ¿no? Entonces la transición de 0 son precisamente, vamos a ponerlo así,
tenemos 0, entonces el conjunto que contiene a X, a Q0, ¿no? Porque es un solo conjunto. Entonces, y vamos a ponerlo con el primer símbolo que es 0. Entonces el primer símbolo que es 0, pues nos dice, toma la unión de todos los deltas originales, en este caso nada más tenemos un delta, que lleven a 0, ¿no? Entonces tenemos Q0, o sea, el delta original, delta y 0. Y bueno, sabemos que este es el resultado. De hecho, va a ser un conjunto, ¿no? Va a ser el conjunto que ya sabemos que es Q0, Q1, porque son los, bueno, más bien aquí es Q0 nada más, ¿no? Perdón, es Q0 nada más, porque nada más tenemos ese, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo es que vas a pasar de Q0 hacia Q0. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer aquí es generar un ciclo con un 0. Entonces, ese es el caso de 0, ¿no? Pero ahora nos dice otra vez lo mismo, ¿no? Vas a tomar, por ejemplo, delta de otra vez Q0, está bien feo como pinto, pero bueno, espero que se entienda. Y nos va a decir, toma la unión, en este caso, como nada más tengo un conjunto, un estado en el conjunto, pues vamos a tomar solamente a Q0 con Q1, y esto nos va a dar, ahora sí nos da un estado, nos da un conjunto de más de un elemento, que es Q0, Q1, porque va, o sea, precisamente la transición en el no determinista es de Q0 hacia Q1, son los estados posibles en los que puede estar, y entonces vamos a ponerlo así, Q1. Entonces nos da este estado, pero precisamente esto, o sea, este Q0, Q1 es un nuevo estado de nuestro autómata determinista, entonces lo que estamos haciendo es generar la transición que va de aquí hacia acá con un 1. Entonces aquí precisamente lo que está diciendo, o sea, lo que está manifestando es que puedes pasar con un solo 1 hacia un estado final, ¿no? O sea, Q0, Q1, o con varios ceros, como meterte aquí varias veces, 0, 0, 0, 0 y con un 1. Entonces eso ya lo tenemos acá. Pero tenemos que hacer qué pasa con otros estados. Por ejemplo, aquí tenemos, el vacío no lo vamos a tomar porque el vacío podría ser un estado, pero va a ser como aislado. De hecho, vamos a quitar al final porque va a ser un estado no alcanzable. Entonces ya hicimos con el Q0, ¿no? Pero tenemos que ver qué pasa con Q1. Pues realmente con Q1, de hecho, vemos que no pasa nada porque pues no hay transiciones. Eh, ¿Y cuál nos falta? Bueno, con Q1 sí, no, con Q1 no hay nada. Y con, déjenme ver cuál me falta. Bueno, Q1, Q0 ya está, Q1 ya está. Entonces, ¿qué me falta aquí? Esta sí nos da, de hecho, aquí nos falta algo, ¿no? Puede ser, a ver, espérame. Ah, ya sé que me falta, ¿no? Me falta precisamente este de acá, porque este de acá, pues es precisamente, este de acá, o sea, este de acá también puede transitar, ¿no? O sea, este de acá, vamos a ver qué pasa con esto. O sea, es otro estado, o sea, también con Q1, pero vamos a hacer primero este de acá. O sea, en el determinista, tenemos ahora que pasar Q0, Q1, que es el conjunto, que es este nuevo estado Q0, Q1, con 0, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa con 0 en este estado. Entonces lo que me dice la construcción es toma la unión, primero en el determinista de Q0 con 0, es un conjunto, Q0 con 0, y unión delta en el no determinista de Q1 con 0, ¿no? Entonces, Q1 con 0. En particular, bueno, este de acá sabemos que es vacío, pero el primero sabemos que es precisamente Q0, Q1, porque ya lo habíamos definido así. 1, entonces aquí tenemos precisamente Q0, Q1, unión, Q1, 0, pues no tiene, entonces unión el vacío. Entonces lo que me dice es, aquí el resultado es Q0, Q1. Entonces lo que vemos es precisamente que aquí también tengo que poner un ciclo con un 1. O sea, precisamente me está diciendo, puede ser 0, 0, 0, un 1, o bien 0, 0, 0, algún 1, y después otros 1, ¿no? Precisamente es como lo que tenemos acá en el ciclo. Y después, el siguiente caso voy a borrar esto de acá. Aquí, bueno, voy a borrar nada más estos casos, porque ahora sería con el siguiente símbolo, que sería con el símbolo 1. O sea, entrando en Q0, Q1, veo el símbolo 1. Entonces aquí veo el símbolo 1, y bueno, hago lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, Q0 con 1, pues sabemos que es el conjunto Q1, o sea, es nada más Q1, unión el vacío otra vez, porque Q1 no tiene transición, es unión el vacío. Entonces vemos precisamente que aquí hay una transición con un 1. Y de hecho, pues checábamos, ¿no? Porque lo único que nos faltaría pues sería Q1, pero Q1 siempre, con cualquier símbolo es vacío, entonces, como decíamos, no llega a nada, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos, y ese es nuestro nuevo autómata determinista. Y vemos, de hecho, que en efecto, pues da el mismo lenguaje.
¿Por qué? Porque pues precisamente puede ser un lenguaje que tenga, o sea, que tenga varios ceros, tantos como sea necesario, y un uno, que cabe en uno. O que tenga varios ceros, varios unos, y que cabe en uno. O sea, que simplemente, o sea, cero o más uno varias veces, y que cabe en uno. Entonces, estamos generando precisamente ese lenguaje, ¿no? Ese lenguaje de acá. Y no sé si me faltó uno, de hecho aquí, bueno, está bien. Entonces, pues generamos un autómata determinista a partir de un nuevo determinista, le pusimos más estados, de hecho le pusimos, pues, 3 estados 2 en lugar de 2, pero nos da el mismo lenguaje, o sea, siempre va a acabar en un 1, ¿no? Siempre va a acabar en un 1. Entonces, eso es lo que precisamente estábamos diciendo. Entonces, puede ser cualquier cadena que acabe en 1. Entonces, ya que generamos nuestro autómata no determinista, y precisamente vemos pues que este algoritmo nos da precisamente una construcción de un autómata determinista a partir de uno no determinista. De hecho, aquí está el ejemplo del caso anterior, no tenemos este autómata, que era no determinista, que es este que teníamos acá. Tenemos estos estados, aquí lo repito, no pongo otra vez la tabla de transiciones, que es esta. Pero lo que tenemos que hacer ahora es entonces precisamente pasar hacia los nuevos estados. Los estados son los posibles subconjuntos de los estados originales. Entonces aquí tenemos, de hecho tenemos más estados porque tenemos Q0, Q1, Q2, tenemos 3 estados, 2 a las 3 estados posibles. Entonces tenemos Q0, bueno, también el vacío, Q0, Q1, Q0, Q2, Q1, Q2, Q0, Q1, Q2, ¿no? Que es el que contiene a todos. Los finales son aquellos que precisamente contienen al final, que en este caso es Q2. Entonces, Q2, pues como contiene al final, pues es el único que está, entonces es final. Q0, Q2 es final. 1, Q2 es final porque contiene a Q2 y Q0, Q1, Q2 son finales. Y aquí precisamente vamos construyendo la tabla de transiciones, ¿no? El vacío, como decíamos, no es tan relevante porque vamos a ver que pues el vacío no hace gran cosa porque no estamos acá, entonces no hay ninguna transición. Entonces, al final lo vamos a eliminar este conjunto de estados. El inicial va a ser Q0 porque es otra vez el Q0 es el inicial, el conjunto que contiene Q0, perdón. Y después vamos a ver que precisamente Q0 con el 0, pues pasa a Q0, Q1, y es el único elemento que contiene, lo ponemos acá, ¿no? Después Q0 con 1 pasa a Q0, y lo ponemos acá. Después tenemos Q1, ¿no? Entonces Q1 pues pasa a Q2, entonces como que se queda igual. Q2 es vacío, entonces también se queda igual. Pero precisamente Q0, Q1, por ejemplo, Q0, Q1 va a ser la unión de la transición de Q0 con 0 y de Q1 con 1, que es la unión precisamente de Q0, Q1 con el vacío, que nos da Q0, Q1, ¿no? Y con el 1, pues sería la unión de Q0 y Q1, que sería precisamente Q0 unión Q2, que nos da Q0, Q2. Entonces ya tenemos acá Q0, Q2. Y bueno, los finales van a ser Q0, Q2, que sería otra vez la unión de los Q0s con los Q2, que sería Q0, Q1 con el vacío. Y bueno, en el 1 pues sería la unión de los Q0, Q2 con el 1, que sería Q0. Dice aquí Q0, Q2 con el 1. Aquí tendría que ir el Q2, no, pero Q2 con el vacío, perdón, el vacío, perdón, estoy bien. Q0 con el vacío, entonces nos va hacia Q0. Q1, Q2, entonces Q1 tomamos el 0, entonces tomamos el Q1, el vacío, vacío, entonces queda vacío. Y con un 1, pues es nada más Q1, Q2, es Q1, Q2, el vacío, el Q2 unión el vacío, ¿no? Entonces la tabla de transición, de hecho, sirve muy bien para esto, ¿no? Como que nos da una forma muy rápida de construirlo. Por ejemplo, aquí ya es el último, entonces tomamos todos los estados y unimos todo lo que está en el 0, que es Q0, Q1, unión el vacío, nos da Q0, Q1, y después tomamos otra vez con el 1, todo lo que está en el Q0, en el 1, entonces Q0, unión Q2, unión el vacío, que es Q0, Q2. Entonces ya tenemos las transiciones y ya tenemos el autómata, de hecho, ¿no? Básicamente. Vemos obviamente que hay estados que pues no son, de hecho lo dibujamos, vemos que hay estados que no son alcanzables. O sea, el vacío, pues lo renombramos, de hecho lo vamos a renombrar con A, B, C, D, E, F, G, H, para que sea más fácil, pero son los conjuntos. Entonces, el vacío pues no nos lleva a ningún lado, como decíamos, ¿no? Q1 tampoco nos lleva a ningún lado porque, bueno, pues no tiene, o sea, el cero como que se anula, entonces no nos lleva a ningún lado. De hecho, no hay ningún, lo que pasa es que no hay ninguna transición que nos lleve hacia Q1, o sea, no hay, por ejemplo, en Q0, pues no nos lleva hacia Q1, no vemos de este lado digamos, esta parte de la tabla del 0 y el 1, no vemos, en el 0 no hay ninguno que lleve a Q1, en 1 no hay ninguno que lleve a Q1, entonces Q1 es inalcanzable. Q2 también es inalcanzable porque otra vez no hay ninguno que lleve a Q2, ¿o sí? Igual ahí me equivoqué. Ah, no, perdón, el Q2 sí es alcanzable, ¿no? Porque precisamente es el acabamos viendo que están en negritas, en grises son inalcanzables. Q0, Q1 también es inalcanzable. A ver, espérense. Creo que hice un error. A ver, Q1 sí es alcanzable. Sí es inalcanzable, pero Q2, al menos que aquí, igual este es un error mío, porque aquí a lo mejor este sí era alcanzable, ¿no?
Q2. Porque si tenemos... pero más bien, no, ya vi cuál es el problema. Que sí son alcanzables, pero son alcanzables bajo estados inalcanzables. Entonces Q1 es inalcanzable, entonces Q2 también lo es. Y bueno, vamos a ver que es inalcanzable, pero aquí también tenemos Q1, Q2 inalcanzable, porque no hay ningún Q1, Q2. Entonces Q1, Q2 pues nos lleva a Q2, pero también es inalcanzable, como que son estados que nunca vamos a alcanzar, ¿no? Y finalmente Q0, Q1, Q2 también es inalcanzable, porque pues no hay ningún, de este lado no hay ningún Q0, Q1, Q2. Entonces un estado, vamos a quitar aquellos estados que no aparezcan de este lado, o aquellos estados que pueden aparecer de este lado porque provienen de uno que no aparece de este lado, ¿no? Eso es lo que vamos a estar quitando. Entonces, perdón, me confundí ahí un poco. Entonces, los únicos estados alcanzables son Q0, bueno, B, E y F. B porque es el inicial, entonces lo ponemos, aquí está B, entonces vemos qué pasa con B, entonces con B pasamos precisamente hacia E con 1 y perdón, con 0, aquí se me movió, con 0, estamos viendo, entonces E es con 0, pasamos hacia E con 0 y nos quedamos en B con 1. Y entonces con los otros casos sería E, que sería el que corresponde a Q0 con 1, a E pasamos a E con 0, que es el caso de acá, y pasamos a F con 1, perdón. Entonces a F pasamos a E con 0 y a F con 1. Entonces aquí un error, aquí es un error porque ese debe ser 1, ¿no? Es no determinista. Entonces lo voy a corregir, aquí debe ser 1. Entonces este 0 de acá es 1. Perdón, ahí sí se me fue el error. Después acá F, pasamos con 0 a E, que sería, a ver, espérense, es que creo que me confundí. Entonces aquí F, justamente pasamos con 0 a E, que sería más bien sería 0, aquí otro error, tendría que ser 0, aquí está al revés, este es 0, este es 1 y este es 0, entonces eso se volteó. Este es 0, este es 1, entonces pasamos con 0 a E y pasamos con 1 a B, ¿no? Que es la transición de acá. Y entonces este automata, pues ahora sí, voy a corregir estos errorcitos y les puedo subir la presentación porque sí son importantes, están al revés de estos casos, ¿no? Aquí es 0 y aquí es 1, porque si no, pues es determinista, entonces es lo que está pasando. Entonces 0 y 1. Entonces este es nuestro nuevo autómata y podemos ver que de hecho pues es el mismo autómata que tenemos, es el mismo lenguaje que teníamos acá, ¿no? Porque el lenguaje que teníamos acá era de los que terminaban en 0 y 1 y precisamente aquí podemos ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Que pues precisamente el único terminal es este, entonces considerando que este es 0 y este es 1, entonces precisamente aquí va a acabar necesariamente con 0, 1, ¿no? O sea, vamos a empezar con 0 o con 1, o sea, que son este 0 y este 1 de acá, que es un 0, pero que debe ser un 1, ¿no? Entonces, este debe ser un 1, entonces precisamente puede ser cualquier cadena, o sea, puede ser cualquier transición, pero precisamente tiene que pasar necesariamente de inicial al final, entonces tiene que pasar con 0 y con 1. Otra vez repito, este 0 es un 1, ¿no? Entonces acaba con 0 y 1. Y cualquier cadena que tengamos en medio con varios unos, con varios ceros, que regrese con un 1, que regrese con un 1, etcétera, etcétera. Entonces va a acabar pero con un 0, ¿no? Entonces ese es el lenguaje, sí puede ser cualquier cosa, pero precisamente como vamos del inicial al final con 0 y 1, tiene que pasar necesariamente con 0 y 1. Tiene que acabar con 0 y 1, ¿no? Y entonces, pues ese es el punto. Y también como este es 0, pues entonces si regresa a E, pues pasa por 0 y pasa otra vez a 1 y acaba en F, ¿no? Entonces 0, 1. Y otra vez, ¿no? Acá pues puede ir con 1 y bueno, ya regresa con 0 y 1, ¿no? Entonces tiene necesariamente que pasar por 0, 1. Entonces el lenguaje es el mismo y por tanto este autómata, ya con las correcciones que les digo que tengo que hacer, ya nos da este mismo lenguaje que genera este de acá, ¿no? Que son el lenguaje que acaba en 0 y 1. ¿Sí se entiende la idea? ¿Hay alguna duda? O sea, a pesar de estos errorcitos que tengo, ¿se entiende el autómata? Igual los corrijo, ¿no? Pero igual con este de acá también podemos ver que este autómata, como decíamos, el autómata que dibujamos acá, es un autómata que necesariamente tiene que acabar en 1. Entonces, como decíamos, para pasar a un estado final, tiene que haber visto un 1, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos manifestando acá. Entonces, dudas hasta aquí. Y de hecho acá me faltó uno, ¿no? No sé si lo vieron, pero me faltó este de acá. Porque precisamente aquí tenemos Q0, y entonces con 0, igual no sé si lo hice bien, pero precisamente con Q0, o sea, el determinista tiene que ser Q0, Q1. No sé si lo hice bien. Yo esta estoy viendo, pero me estoy dando cuenta, ¿no? La unión, Q1 tiene vacío, pero es precisamente determinista de N, que es Q0. Ya vi por qué. Sí, Q1, ¿no? Entonces creo que sí está bien. Entonces ahí, no, ese es el Q0, nada más Q0, ¿no? Perdón, es nada más Q0. Entonces sí está bien. Entonces sí tiene que ser este ciclo. Entonces, otra vez, como decíamos, para pasar un terminal, tiene que necesariamente terminar con un 1, o sea, tiene que haber un 1. Entonces, este autómata precisamente está generando cualquier cadena que termine en un 1, ¿no? Que termine en un 1, que es este lenguaje de acá.
Entonces, no sé si hay dudas, preguntas. ¿Vamos bien? ¿Se entiende la idea de construir estos autómatas? Ahorita vamos a pasar a algo un poquito más complicado, nos da tiempo, yo creo. Porque bueno, parece que no hay dudas, pero es una construcción bastante sencilla, creo yo. Lo que sí va a pasar es que entre más grande sea el autómata, pues más difícil va a ser hacerlo porque vamos a tener muchísimos estados. Es decir, si tenemos 10 estados, pues vamos a tener 2 a las 10 estados, ¿no? Porque precisamente son los posibles subconjuntos que podemos formar con ese conjunto, ¿no? Entonces, tenemos 2 a la n estados, donde n es el tamaño de los conjuntos iniciales. Entonces, tenemos que tomar todos en cuenta. Después tenemos que hacer el proceso de ver cuáles podemos ir eliminando para hacer más simple el autómata, que simplemente serían aquellos que no tienen conexión desde el inicial. Entonces, todos esos los eliminamos. Y bueno, ya nos da el autómata final. Pero aquí va a haber un teorema sumamente importante. De hecho, es un teorema esencial. Después vamos a ver otro que también va a ser esencial, pero es un teorema esencial de la teoría de autómatas, que nos va a decir, si tenemos un autómata finito no determinista, entonces, este procedimiento que acabamos de hacer, este procedimiento de construir un autómata no determinista, pues nos va a dar precisamente dos autómatas equivalentes. Entonces, eso es importante. Ahorita no sé si lo puse como corolario. Sí, pero bueno, entonces, precisamente este teorema lo que nos dice es que podemos, si tenemos un autómata determinista, siempre vamos a poder construir si tenemos un autómata no determinista, siempre vamos a poder construir un autómata determinista. Siempre vamos a poder generar un autómata determinista. La única dificultad que vamos a ver es que precisamente que este autómata determinista va a tener muchos más estados. Va a tener a lo más 2 a la n estados, donde n es los estados originales. Entonces digamos, va a tener más estados, exponencialmente más estados que el estado original, ¿no? Entonces va a ser un autómata más grande, pero siempre podemos construir un autómata determinista a partir de uno no determinista. Y esto, como decía, va a ser importante porque al final los no deterministas van a ser autómatas muy básicos, los que podemos empezar a construir modelos de máquinas, pero después de esos podemos pasarlos a modelos deterministas para precisamente encontrar soluciones más efectivas, ¿no? Porque el determinista siempre va a ser preferido. Entonces vamos a demostrar este teorema. Entonces, para demostrar este teorema vamos a probar algo. Vamos a probar precisamente que las funciones extendidas, tanto del determinista como del no determinista, van a ser iguales. O sea, van a pasar por los mismos elementos, ¿no? Van a pasar o sea, van a recorrer la misma cadena, nos van a llevar como a los mismos estados, básicamente. O sea, porque sabemos que el no determinista nos da un conjunto de estados y el determinista nos da un solo estado, pero este estado está definido por un conjunto, ¿no? Un conjunto de estados originales. Entonces vamos a llegar a eso. Entonces, básicamente, pues como sabemos que para que el determinista acabe, tiene que estar en un estado final, tiene que estar contenido en el estado final. Entonces, como definimos los finales de acá, pues también tiene que contener el estado final. Entonces, los finales de acá contienen el estado final del original. Entonces, si son iguales, va a ser final acá o va a ser final acá. Entonces, vamos a acabar y vamos a ver que precisamente aceptan las mismas cadenas, básicamente es lo que estamos haciendo acá. Entonces, esta cosa de acá, esta función, esta igualdad, nos está diciendo que ambos lenguajes, ambos autómatas aceptan el mismo lenguaje, las mismas cadenas, por lo tanto, el mismo lenguaje, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo. Lo haremos por inducción sobre las cadenas, o precisamente qué pasa con las cadenas. Entonces, la base de la inducción es bien sencilla, porque es la inducción de la cadena es épsilon. Entonces, vamos a pasar a ver qué pasa con épsilon. Por definición, digamos, el autómata determinista, o sea, aquí el conjunto que contiene a Q0 es un estado. Entonces, sabemos que por extensión de la transición en el determinista, cuando ve épsilon nos da el mismo estado, que en este caso es el conjunto que contiene a Q0, ese es el estado, no es un conjunto, es el estado, pero ese estado está definido por un conjunto. Entonces nos da ese conjunto, y precisamente como definimos también las transiciones extendidas en los no deterministas, pues si vemos el épsilon con un estado, entonces nos da el conjunto que contiene ese estado, ¿no? Entonces precisamente en el no determinista tenemos a Q0 con épsilon y nos da precisamente el conjunto que contiene a Q0. Entonces, por lo tanto, las dos funciones extendidas de transición nos dan los mismos elementos, el mismo conjunto básicamente, ¿no? Aunque lo repito, ¿no? Este conjunto en el determinista es un estado y en el no determinista es un conjunto de estados, ¿no? Pero o sea, en el determinista, el estado está definido como un conjunto de estados. Ya lo vimos, ¿no? Podemos renombrarlo, pero al final es el mismo, es el conjunto de estados. Entonces la igualdad se cumple. Ahora vamos a ver el caso, el paso inductivo. Entonces vamos a tomar una cadena ya inductiva, inducción estructural. Entonces tomamos la cadena que sea X, concatenado con un símbolo. Vamos a usar, la hipótesis de inducción va a ser precisamente que sobre delta extendida de X se cumple. Entonces vamos a probar qué pasa con delta concatenándole un símbolo. Entonces vamos a tomar esta cadena W con el símbolo concatenado.
Y precisamente, pues aquí está la hipótesis de inducción. Por hipótesis de inducción, aquí está, bueno, ahorita vamos la hipótesis de inducción porque esto, pues aquí la hipótesis, bueno, aquí está mal. Esto tendría que ser X. Otra vez aquí hay un error, lo voy a corregir también. Entonces aquí tiene que ser X, ¿no? Porque la hipótesis de inducción es sobre X, después vemos qué pasa con A, ¿no? Entonces, vamos a suponer que esta es la hipótesis de inducción. Sobre X, aquí otra vez, ignoren esto tiene que ser X, entonces aquí tiene que ser X, porque si no está mal. Entonces, esto es X, no sé si se ve lo que estoy pintando, pero es X, ¿no? Entonces, delta del conjunto de Q0 en el estado, que es el conjunto de Q0, de X, nos va a ser igual al delta no determinista de Q0 con X. Este es X, ¿no? Otra vez es X. Y eso vamos a suponer entonces que eso va a ser un conjunto, ¿no? Que va a ser el conjunto P1, P2 hasta PK, ¿no? Entonces va a ser ese conjunto. Entonces, nos da un conjunto de estados, eso, o sea, sabemos que son iguales, entonces podemos ponerle cualquier nombre, cualquier estado que estos sean, entonces vamos a darle estos nombres, son K estados, en un conjunto, ¿no? Y otra vez, este conjunto pues, sería un estado del autómata determinista y sería un conjunto de estados del no determinista. Entonces, precisamente vamos a ver qué pasa cuando agregamos, ahora sí, a X le agregamos un símbolo de más. Entonces, ahora sí tenemos delta del no determinista de Q0, de W, pues W es X concatenado con A, entonces por definición de las transiciones extendidas de la transición extendida, la función de transición extendida, voy a volver a eso, pues sabemos que esto es la unión de las transiciones de todas bueno, las transiciones desde los estados que están en el conjunto anterior, que son precisamente los estados que ya vimos que son iguales, con el símbolo nuevo, con el símbolo A. Entonces ya sabemos esto, ¿no? Ya tenemos precisamente estos estados de acá. Entonces precisamente aquí tenemos las transiciones del no determinista de todas estas P sub is con A. Entonces es la unión de todos esos elementos. Pero entonces esto es para el no determinista. Vamos a ver qué pasa con el determinista. Entonces aquí vamos a tomar precisamente las transiciones y vamos a demostrar esto. Vamos a tomar las transiciones del determinista desde el estado, que es el conjunto que contiene Q0, de ese estado, con W, que bueno, por definición, ahora regresamos otra vez a la definición de la transición, pero de la transición extendida, pero determinista. ¿Está por acá? ¿Dónde estaba? Aquí está, ¿no? Eso, entonces aquí, esta definición es delta de los estados anteriores de Q con X. Bueno, el estado anterior que Q con X, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo eso, ahora sí lo vemos acá, vas a tomar delta, de delta Q0 X, o sea, de acá, ¿no? Delta extendido, del estado resultante de aplicar delta extendido a Q0 con X, y aplicarle a ese estado el delta ahora sí, pero con A. Entonces, pero sabemos precisamente que este delta de acá es igual a este estado, ¿no? Que como decíamos, en el determinista, este es un estado, en el no determinista es un conjunto de estados. Entonces, esto de acá es un estado. Entonces, está bien definida esta función determinista porque toma un estado que es este de acá, que es su conjunto, pero que es un estado, y con A. Pero precisamente este autómata determinista lo construimos mediante el proceso que acabamos de describir, mediante el algoritmo que acabamos de describir. Y si volvemos precisamente a ese algoritmo, precisamente vemos que si tenemos un conjunto de estados, bueno, un estado que contiene conjuntos de estados del no determinista, entonces vamos a tomar la unión de los estados que están ahí, aplicando la función determinista, y vamos a tomar entonces esos elementos unidos con el símbolo, ¿no? Entonces, si ya tenemos esto de acá, lo que nos está diciendo, toma la unión de los estados del no determinista, de cada uno de estos estados que tenemos acá, en este nuevo estado que es conjunto, con el símbolo A. Y eso, pues, si comparamos precisamente lo que teníamos acá arriba con lo que tenemos acá abajo, vemos que es exactamente lo mismo, y por lo tanto, concluimos, que la función extendida del autómata que construimos, que es determinista, que parte del estado inicial Q0 conjunto con W, nos da, es lo mismo que partir de Q0 con la función extendida del no determinista, viendo W. Entonces, lo que tenemos, o sea, podemos concluir de ahí, que todas las cadenas, ambos autómatas procesan las cadenas igual, por lo tanto, si uno es final, igual por construcción, si uno es final, pues va a contener al final, entonces también acaba de contener al final. Entonces, si uno es final, el otro va a ser final. Entonces, todas las cadenas que acepta el determinista, también las acepta el no determinista y viceversa, ¿no? Por lo tanto, los lenguajes que hacen las cadenas son las mismas, los lenguajes de ambos autómatas son los mismos. Entonces, bueno, a excepción de este error que tenía acá, que tiene que ser la hipótesis de inducción sobre X, no sobre W, no sé si hay alguna duda hasta aquí. Preguntas, dudas, ¿vamos bien? Creo que es una demostración hasta cierto punto sencilla y que nos deja ver precisamente cómo estamos ocupando la inducción en los autómatas con las cadenas.
Muy bonita, de hecho, ¿no? Porque al final estamos ocupando las definiciones previas para precisamente ver la igualdad entre entre las transiciones que hacen los autómatas, ¿no? Y de hecho, pues eso es lo que motiva esta construcción del autómata, ¿no? Que al final las transiciones que estamos haciendo son como las mismas que haríamos sobre el autómata determinista, pero precisamente como decíamos al principio, como pues, uniendo, poniendo todas las transiciones posibles en un solo estado. Entonces, dudas hasta aquí, preguntas, ¿vamos bien? ¿Se entiende? ¿Se entiende? No, no. Entonces, lo que concluimos es esto, ¿no? Concluimos precisamente que siempre que tenemos un autómata no determinista, podemos construir un autómata determinista que sea equivalente, que nos dé el mismo lenguaje. Y eso va a ser muy importante porque precisamente pues vamos a querer siempre autómatas deterministas. Ya tenemos cómo construirlo y ya tenemos que nos da el mismo lenguaje. Como decíamos, el único problema es precisamente el único problema es que el autómata determinista va a tener muchos más estados que el autómata no determinista, ¿no? Pues aquí déjenme ver, ver algo, ¿no? Entonces, ¿dudas? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Bueno, es que sí, aquí hay... Tenemos una conclusión, pero de hecho veo que está un poco adelantada. Porque, bueno, no hemos demostrado que los lenguajes regulares son aceptados por autómatas finitos deterministas. Eso no lo hemos visto, pero lo vamos a ver, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Al final, pues vamos a ver que si si un lenguaje regular es aceptado por un autómata finito determinista, entonces es aceptado por uno no determinista, entonces es aceptado por uno determinista y viceversa, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver con más detalles. Ahorita vamos a pasar rápido esto porque no hemos visto todavía esto. Todavía no hemos visto que los autómatas finitos, ya les spoileé, los autómatas finitos nos van a dar lenguajes regulares. Es lo que no hemos visto, ¿no? Pues vamos a pasar por eso. O sea, ahorita lo que concluimos es que todo autómata determinista tiene asociado un autómata, todo autómata no determinista tiene asociado un autómata determinista que tiene el mismo lenguaje y que tiene a lo más 2 a la n estados, ¿no? Ahora vamos a complicar todavía más las cosas, porque además, en los autómatas, decíamos que los autómatas no deterministas eran más fáciles de construir, porque precisamente nos permiten como esa libertad de que podemos ir hacia varios estados, pero ver otros autómatas todavía más fáciles de construir, que son los autómatas con transiciones epsilon, no deterministas con transiciones epsilon. Entonces, no son más fáciles de construir porque precisamente puedo moverme de un lugar a otro, de un estado a otro, viendo un epsilon. Entonces, vamos a definir un autómata finito no determinista con transiciones epsilon como un autómata no determinista, o sea, igual que un no determinista, pero su función de transición, o sea, va a tener transiciones epsilon. Entonces, su función de transición va a estar definida sobre Q, o sea, va a tomar un estado, va a tomar un símbolo o bien un epsilon y va a transitar hacia un conjunto de estados. O sea, aquí la diferencia, sabemos que si lo comparamos con la función de transición del no determinista, ¿dónde estaba? Es casi la misma, a excepción que aquí, por ejemplo, decíamos, podíamos tomar cualquier símbolo, pero al principio del curso decíamos que epsilon no es un símbolo del alfabeto, epsilon es una cadena. Entonces, lo que hacemos aquí es simplemente decir, bueno, puedes tomar cualquier símbolo del alfabeto o la cadena epsilon. Entonces, le unimos aquí la cadena epsilon, entonces puedes tomar el epsilon y cualquier símbolo del alfabeto. Y aquí, de hecho, tenemos un ejemplo de un autómata con transiciones epsilon, que va a ser, otra vez un autómata no determinista, pero, o sea, va a ser lo mismo, ¿no? O sea, al final vamos a poder aquí poner transiciones epsilon, ¿no? Vamos a poder aquí poner un epsilon y los símbolos que tenemos. Aquí en particular tenemos los símbolos más, menos, punto y los símbolos numerales, ¿no? 0 o 9. De hecho, aquí tenemos que ser 0, 1, 2, 3, hasta 9, pero como que para simplificar pongo 0, 9. O sea, puede ser cualquier símbolo. Entonces, lo que va a pasar es precisamente que la tabla de transiciones va a tener ahora un epsilon. De hecho, antes de pasar a este ejemplo, igual ya con esto acabamos, pero podemos pensar otra vez, o sea, pensemos que tenemos un autómata que va a tomar los símbolos 0, 1. Y entonces lo que queremos es, bueno, vamos a pensar en el autómata simple. Si tenemos un autómata que sea no determinista, entonces tenemos un autómata no determinista. O sea, podemos poner aquí, por ejemplo, 0, 1. Aquí le ponemos un inicial, entonces por ejemplo aquí decimos, bueno, puede tener una transición epsilon.
puede tener una transición epsilon. Pues aquí, por ejemplo, con la transición epsilon puede pasar a Q1. Y de hecho aquí podemos poner un terminal. O puede tener una transición 0, ¿no? Y igual la transición puede ir hacia acá, ¿no? Pues puede ir hacia acá. Entonces, pues de hecho vamos a ver que esto también me está dando una expresión regular. De hecho, me está dando la expresión regular, que es, no sé si se dan cuenta, pero es muy simple. O sea, es igual cualquier cadena de 0 más 1, ya sea 0 más veces, 0 o 1, 0 más veces, pero después me está diciendo, puedes ir con epsilon o con 0 hacia el final. Entonces vas a acabar ya sea con epsilon o con 0, ¿no? Y de hecho esta de aquí ya lo hemos definido, o sea, esto de acá lo podemos, o sea, esto es igual a 0 más 1, 1 más veces, y a 0, 0 más veces, perdón, 0 más veces, ¿no? Este es el símbolo de interrogación, lo voy a escribir bien. No sé bien. Entonces, este es precisamente esto de 0 más epsilon es igual a 0 interrogación. Entonces, de hecho, como decíamos, es más fácil de construir incluso porque precisamente si tenemos una expresión regular, las expresiones regulares usan mucho el epsilon. Entonces, por ejemplo, esta expresión 0 más epsilon o 0 asterisco lo podemos poner como un epsilon, ¿no? Como esto de acá. Entonces, es más fácil de construir, pero es más problemático porque otra vez tengo epsilons y de hecho aquí, bueno, aquí vamos a ver la problemática, ¿no? O sea, las transiciones, ya sabemos cómo son las transiciones, pero, por ejemplo, en la definición de extensión, decíamos, bueno, Q0 con epsilon era en un no determinista, era el conjunto que contiene a Q0, ¿no? Pero aquí tenemos un problema, porque si pusiéramos esa definición de transición extendida, pues, o sea, sí podría estar en Q0, pero también podría estar, o sea, aquí vemos que con epsilon también podemos pasar a Q1, o sea, aquí tendremos que poner de alguna forma Q1, porque vemos que con epsilon puede pasar, o sea, la definición original sería Q0, pero vemos que con epsilon puede pasar a Q1, entonces, o hacemos esto, o decimos que nada más Q1, o qué hacemos, ¿no? Entonces, es un poquito también más problemático ver lo que está haciendo, ¿no? Y de hecho, incluso, pues puede ser todavía más problemático, porque aquí, por ejemplo, bueno, aquí de hecho me está diciendo que la cadena epsilon, pues es aceptada por el lenguaje, etcétera, etcétera. Entonces, como que tenemos que redefinir otra vez nuestra función de transición extendida para ver qué lenguaje acepta o cuáles son los lenguajes que acepta este tipo de autómatas. Entonces, la definición que teníamos previamente no la vamos a utilizar. Pero de hecho vamos a hacer una generalización de esta definición. De hecho sabemos, y bueno, con esto quiero acabar la clase, sabemos, o sea, puedo poner esta idea, que un autómata determinista es un tipo de autómata no determinista. ¿Por qué? Porque precisamente un autómata determinista, vamos a poner así, delta C, va a ser un autómata que tome un estado, tome un símbolo, y nos va a regresar únicamente conjuntos que contengan un símbolo. O sea, un autómata determinista es determinista, vamos a poner nada más det, si su transición con cualquier estado y con cualquier símbolo, en cualquier estado y con cualquier símbolo, es de longitud 1. Entonces, y vamos entonces a ver que también un autómata, que de hecho es un autómata no determinista, es también un autómata no determinista con transiciones epsilon, que no tiene transiciones epsilon, o sea que las transiciones epsilon siempre van a ser hacia sí mismos. Entonces, como que estamos generalizando, o sea, vamos como de lo más particular a lo más general. Lo más general sería el autómata no determinista con transiciones epsilon, y entonces vamos a ver que precisamente la idea es como ir simplificando, tomar lo más general y volverlo lo más particular, porque lo más particular, lo determinista, va a ser lo más fácil. Entonces, de hecho, tenemos esta idea, ¿no? Entonces, no sé si aquí hay alguna pregunta, alguna duda. Vamos a quedarnos con esta definición. Ya tenemos entonces determinista, no determinista. Ya sabemos que todo no determinista puede transformarse en determinista. Y de hecho, pues vamos a ver que también todo no determinista con transiciones epsilon puede transformarse en determinista, ¿no? Eso es lo que vamos a ver más adelante. Aquí está, ¿no? Entonces, vamos a llegar a eso. Entonces, dudas hasta aquí, preguntas, ¿vamos bien? No hemos confundido nada, vamos entendidos. ¿Todo bien, todo bien? Déjenme, hermano.